en este principio de la iglesia hay dos clases de gentes, los gentiles y los no gentiles, o sea, los judíos que se han convertido. Los judíos tienen pues ya la antesala de... Perdón, un segundito. Está tratando de entrar un hermano a la otra. Sí, el otro ID está difícil. Sí, del otro ID no entra. Ese es el problema. Me están llamando. Déjame ver aquí. ¿Y tú cómo estás? ¿Ya empezamos Bien. o no? Sí, estamos en eso. Ah, bueno. Hola, Dani. Saluda porque ya tiene micrófono. Sí, sí. Ok. Ay, no, llega tarde y mandando. Sorry. Ya lo cambié. Prenda la Voy a cámara, prenda que la cámara, interrumpir de vez en mamita. cuando me estén llamando. Ok. ¿Mm? Hola, Jorito. ¿Cómo estás? Ya sé que va a haber boda por ahí cerca. Sí. Vicente y Jenny, mis hijos, van para Colombia, para allá. Salen el sábado, van a México primero, creo. Sí, ¿Cuándo es la señor. fecha? El sábado que viene. Mira nada más. Sí, lo estamos esperando con mucha emoción a todos. Ya se van a quedar solitos. Ya están Sí, aprendiendo a quedarse solitos. ya Los estamos, hijos ya no. Dios nos presta hijos nomás un ratito y luego nos los quita. Exactamente. Sí, así que hay que hacer así. Te lo dice Dani, que ya también se quedó solita, diga Dani. Ya se quedó solita Dani, fíjate. Pues así es. Bueno. Volvemos otra vez entonces al resumen de la carta de los romanos. Está escrita primordialmente el principio de todos los libros es el propósito es la salvación, el propósito es dar a conocer a Jesucristo y el propósito del libro de los romanos es más doctrinal que otros libros. Hay mucha enseñanza, mucha doctrina específica que hay que entender y aprender para poder servir a Dios como Dios quiere. Y hay muchos mandamientos que hay que entender, pero es una carta que nos debe de explicar y hacer entender y asegurarnos más claramente de que somos cristianos. Una de las cosas que hemos estado hablando en otras lecciones es que el mundo te mueve por sentimientos, por sentidos, por tus sentidos, por sensualidad. Y Dios nos mueve por nuestro raciocinio, nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, ¿verdad? Y eso lo vemos desde Lucas 24, cuando dice la palabra ahí que Jesús les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendiesen las escrituras. Y una vez que se les abrió, ellos pudieron aplicarlo de tal forma que tenía que ser. Y empieza el libro de los Hechos. Y vemos cómo exactamente hicieron lo que Dios les pidió que hicieran. Entonces la carta a los romanos está escrita de esa manera. El versículo 4 y 5 nos asevera que Cristo es el Hijo de Dios, declarado, ¿verdad?, con un acto de poder poderoso, que fue la resurrección de los muertos. O sea, si ustedes miran todas las religiones del mundo que hay, sean las que sean, no van a encontrar una religión, ¿verdad?, budistas o sintoístas o inclusive los momentanos, los islámicos, ¿verdad?, y todos los que tienen iglesias fundadas por John Smith, ninguno de esos ha resucitado. Ninguno de los fundadores de las iglesias que no es la iglesia de Cristo tiene un fundador resucitado. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Y nos recuerda el libro, desde el capítulo 1, en el versículo 5, ¿verdad?, que es por medio de Dios, por medio de Jesucristo, que nosotros hemos recibido, ¿verdad?, el privilegio de dar testimonio, de promover el evangelio, de dar a conocer a la gente lo que se tiene que hacer, de ayudar a la gente, como decíamos esta mañana en la devocional, a cultivarse, a crecer, ¿verdad?, a realmente llegar a la meta que Dios quiere que lleguemos.
Entonces es gracia de Dios por eso. Y luego nos habla del Evangelio, que es la forma en que nosotros aprendemos. O sea, aquí no nos presenta el Evangelio como un evento, nos presenta el Evangelio como la justicia de Dios, como si fueran mandamientos, hacer y no hacer, ¿verdad? Aunque es la ley de la libertad, ¿verdad? Gálatas la llama la ley de Cristo. Me interesa que habla de esa manera porque esas maneras como entienden los judíos que se han convertido, porque los judíos están acostumbrados a tener una serie de reglas, una constitución. Es una nación física y tiene la constitución establecida y elaborada por Dios a través de Moisés. Entonces, inmediatamente después de definir la verdad, nos asegura de que el escritor, que hay enemigos, ¿verdad? Y dice que Dios está enojado, está en contra de los que detienen con injusticia la palabra de la verdad, ¿verdad? Y entonces empieza a explicar el error de los hombres, ¿verdad? El error primordial de los hombres es que establecen su propia justicia. Eso lo va a resumir en el capítulo 10, en el versículo 3. Ignoran la justicia de Dios y establecen su propia justicia. En Romanos capítulo 1, del 18 al final, lo que dice es que él los entregó a pasiones, ¿verdad? Otra vez, sentimientos, y no solamente lo practican, sino que lo aprueban, o sea, que han cambiado la ley, han justificado su existencia a base de que eso es lo que hay que hacer. Y eso es lo que está pasando, ¿verdad? El capítulo 2 nos explica que Dios no respeto. Dios no es parcial, Dios no apoya a uno más que a otro, sino que Dios es parejo para con todos. Es justo y es misericordioso, pero así como Él lo dijo las cosas, así van a ser. Y si Él estableció que la salvación es a través de Cristo, es a través de Cristo, no hay otra salida. No hay otra salida. No vale decir el que no sabe, le va a ir bien, no es cierto. Va a parecer igualmente que el que sí sabe. Entonces, el que conoce la ley, ¿verdad? Es el que se salva, el que no conoce no se puede salvar. Necesitamos proclamar y avisar y proclamar el evangelio a la gente para que sepa lo que tiene que hacer para salvarse, ¿verdad? Y así nos va diciendo que el ser humano, y no es novedad para nosotros, ¿verdad? El ser humano no tiene la habilidad por su cuenta de ser la imagen de Dios, porque dejó de ser la imagen de Dios cuando pecaron, ¿verdad? Allá en tiempo de Adán y Eva. Y por eso lo sacó del huerto del Edén. En el huerto del Edén, fuera del huerto del Edén no había el árbol de la vida, no había vida eterna. Y por eso ahora se ha reconciliado con el hombre, y eso lo va a decir aquí también, y lo dice en 2 Corintios capítulo 5, ¿verdad? Dándonos otra vez la oportunidad de recibir la eternidad, ¿verdad? Los que son añadidos a la iglesia reciben el derecho de esperar la vida eterna, ¿verdad? Eso es lo que heredamos. El Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, eso es tan bello y tan precioso que debemos entenderlo lo más que podamos hacer. El capítulo 3 habla a los judíos porque ellos están pensando que ellos son mejores que los demás. Y les dice, ustedes tienen ventaja porque ustedes trajeron la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no lo obedecieron. Pero tienen ventaja en ese sentido, pero todos han pecado. Todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios y no hay salvo ni a uno. Y entonces en el capítulo 3, ¿verdad? Nos dice, pero sí hay una salvación nueva, otra vez el evangelio es la buena noticia, ¿ok? Y hay que hacerla, entender cuál es la fe. Y nos dice que somos justificados por la fe. ¿Y la fe qué quiere decir en este caso? Y en este caso la fe quiere decir creerle a Dios, que es lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. ¿Verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que creamos en Él y que es galardonador de lo que ha prometido, que es lo que nos va a dar lo que ha prometido. Entonces, lo que ha dicho es lo que tenemos que creer. No solamente lo que ha hecho, sino que lo que ha dicho. Nos recuerda que Abraham fue justificado por la fe y por la fe ofreció a su hijo, por la fe salió de su tierra, por la fe
dio a luz Sara a Isaac, ¿verdad? Entonces, son cosas que tenemos que entender. O sea, lo que queremos entender ahí es que cuando hacemos algo, Dios no nos aplaude por la obra que hicimos, nos aplaude por la fe que tenemos. Y también, porque así es cuando vemos, por ejemplo, el ejemplo del paralítico, ¿verdad? Que vienen los 4 a traerle. La palabra dice ahí, asombrado de su fe, Dios le dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Entonces, lo que tenemos que entender es que las obras no nos hacen ganar a Dios. Nuestra fe, mostrada a través de nuestras obras, es lo que Dios realmente valora en nosotros. ¿Ok? Entonces, el capítulo 5 empieza de esa manera. Dice el capítulo 5, versículo 1, si alguien lo quiere leer, por favor. Nada más el versículo 1 al 3. Que alguien lo lea. Hermano, ¿Romanos qué? 5, 5. 1 al 3. Ok, perfecto. Por tanto, habiendo sido declarados justos por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido el acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que hasta nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia. Sigue hasta el final del 5. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que O nos sea, fue dado. hasta ahí, hermanos. ¿Hasta dónde, hermano? Esa conclusión, esa conclusión de los primeros 4 capítulos es poderosísima, si se fijan ustedes. Es poderosísima por lo que está diciendo. Fíjense lo que está diciendo. Por tanto, o sea, ese ya quiere decir, en conclusión, a lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Somos justificados por la fe, ¿ok? Pero esa fe hace que nosotros tengamos paz para con Dios, o sea, que no esté enojado con nosotros, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, fíjense bien lo que está diciendo, ¿ok? Porque quiero que entendamos esto. Por medio de quién también hemos recibido entrada por la fe a esta gracia. Ahora, oigan bien lo que estamos pensando, ¿no? Él nos está diciendo, aquí está Dios, aquí estoy yo, y en medio está Cristo. O sea, yo tengo que ir a Cristo para llegar a Dios. Si voy en otra dirección, no llego a Cristo. No puedo darle la vuelta a Cristo. El único camino para llegar a Dios es a través de Cristo. Por eso existe la obediencia. Pero si no creo en Jesucristo, no voy a ir a Él. No voy a ir a través de Él. Voy a buscar la salvación de otra manera. Y aquí nosotros, por eso lo va a explicar un poquito más adelante en el capítulo 6, que nosotros vamos a Cristo cuando nos bautizamos. Porque cuando pensamos en Cristo, pensemos en la cruz. Acuérdense que Pablo decía que él solamente predicaba a Cristo y a este crucificado. ¿Ok? Entonces, la crucifixión de Cristo es su muerte para poder llevar nuestros pecados y perdonar nuestros pecados. Es ese sacrificio que Él hace. Nosotros tenemos que ir a Él, y si vamos a Él, pues quiere decir que nosotros somos los que debemos de ser crucificados. Pero Él fue crucificado en nuestro lugar. Y nosotros solo tenemos que bautizarnos. Pero tenemos que. Entonces, la gracia de Dios opera en que Dios nos da su gracia para poder ser salvos. Si nosotros entramos a recibir esa gracia, ¿por medio de quién? De Jesucristo, ¿cierto?
Cuando empezamos a entender eso, es mucho más sencillo. Ahora, eso para el judío era tremendamente poderoso, porque para ellos era, bueno, Jesucristo es judío como yo, es el hijo de José, así lo miraban, ¿verdad? Es el hijo de José, bueno, es profeta, pero ya de decir que era el hijo de Dios y que era el medio para salvación, eso era ya mucho que pensar. Pero ese es el trabajo que tiene Jesús en nosotros y que nosotros tenemos en él. Entonces, la gracia de Dios, ¿verdad? La gracia de Dios resulta en que nosotros creemos en esa gracia y porque creemos en esa gracia actuamos de tal forma que obedecemos sus mandamientos. Entonces, nuestra obediencia tiene que ver con la fe, pero lo que Dios nos valora es por nuestra fe. No por nuestra obediencia, porque hay gente que puede ser muy obediente, pero para sentirse ellos muy buenos. A mí me llegó una señora una vez en una clase y me dijo, a mí no me hable de Cristo, nomás dígame lo que tengo que hacer y lo hago. No vale. Por más bueno que seas y más talentoso que seas para hacer algo, si no es por la razón de que tú tienes fe en Jesucristo, en lo que Él ha dicho y lo que estás haciendo es para agradarle a Él, para llegar a eso, no tienes nada. ¿Es claro eso o no es claro? Amén, Bueno, amén. quiero parar ahí un segundo para tener 5 Amén, minutos de amén. comentarios. 5 minutos de comentarios. Sí, Víctor Armando. Hermano Roberto, a nuestro Dios le importa las intenciones de nuestro corazón. Siempre vemos a... Lisbeth, apagaste el micrófono. decía que siempre vemos que nuestro Dios en su palabra nos recuerda que a Él le agrada que tengamos un corazón o un espíritu constricto y humillado ante Él. Entonces, siempre Él ve las intenciones con que hacemos el servicio para Él, para los hermanos, de manera que nuestro corazón sea humilde, no buscando el agradar, como bien dice él, no que lo sepa la mano derecha o la izquierda para algún interés, ¿no? Sino que sea con un corazón humillado, un corazón sincero, genuino, sin fingimiento. Excelente, excelente. Amén. Ya llegó Leo. Leo, ¿tienes el resumen que ibas a dar? Sí, aquí estoy. ¿Pero tienes el resumen listo? Sí, disculpen que no había Bueno, entrado. entonces paramos ahorita la lección y tú sigues. Dale el resumen de una vez. Ya, Disculpen que no había entrado, que no tenía luz. es lo que pensábamos. Otros pensábamos mal, pero la mayor parte pensábamos bien. Roberto, ahora te hago una pregunta en base a el versículo 1. Sí, Neckel. Antes que empiece Leo su resumen, o esperamos a que Leo dé primero él. Ok, después de Leo, hago la pregunta, ¿verdad? Sí, después de Leo. Leo empieza a dar el resumen. Vamos a echarnos para atrás un ratito. Ok. Ya lo doy, ¿no? ¿Ya? Ya, ok. Buenas tardes a todos nuevamente. El resumen principalmente se divide en Romanos, lo que nosotros vimos la vez pasada cuando nos reunimos. Se divide en Romanos capítulo 5, versículo 12 hasta el versículo 21, y Romanos capítulo 6, de versículo 1, por ahí hasta el versículo 11, versículo 12. Y el hermano Roberto, antes de hablar sobre Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, él nos explicó 2 puntos muy importantes del versículo 1 hasta el versículo 11, los cuales son de que por la fe nosotros tenemos paz para con Dios y es necesario de que esa fe sea una fe obediente. Y el segundo punto sería de que nosotros tenemos que ir a través de Jesús crucificando o dando muerte a nuestros pecados, a nuestra antigua manera de vivir, nuestra antigua manera de ser.
Ya entrando en los versículos 12 hasta el 21, hermano Roberto nos explicaba cómo el apóstol Pablo, para explicar estos dos puntos, se tuvo que ir hasta el libro de Génesis para hablarnos o darnos un contexto histórico sobre estas dos cuestiones. Y es que Pablo, aquí en el libro de Génesis, y en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 21, usa el ejemplo de Adán y de cómo el pecado entró, reinó por él, para luego sí explicarnos el don de Dios, la vida eterna, y de cómo ésta entró y reinó por medio de su Hijo Jesucristo. Y ahora bien, el hermano Roberto nos explicaba también cómo existe una duda con respecto a lo que escribe Pablo. ¿Cómo es eso de que el pecado entró por Adán? Si en Génesis capítulo 2 nosotros vemos que quien pecó primero, quien, por decirlo así, entró el pecado, fue por Eva. Y es que nosotros vemos de que esto es así, ya que en Génesis capítulo 2 vemos cómo Adán fue a quien se le dio la responsabilidad, el mandato de no comer del fruto del árbol que Dios le había prohibido, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Adán era el responsable de ese mandato dirigido e instituido por Dios. En 1 Timoteo capítulo 2, versículo 13 al 14, el hermano Roberto nos explicaba y nos citaba aquel versículo en que como el mismo apóstol Pablo nos dice que Eva fue engañada. Ella actuó conforme a sus valores, ella actuó conforme a sus ideales, conforme a sus creencias, creyéndola a su vez a la palabra de la serpiente, cayendo en su tentación, cayendo en su engaño. Pero Adán, tal como nos lo explicó el hermano Roberto, no fue engañado. Él comió del fruto del árbol que Dios le había prohibido, sabiendo que no debía hacerlo. El hermano Roberto también la vez pasada nos explicó cómo en el Antiguo Testamento el pecado voluntario, tal como el pecado de Adán, no era perdonado. Si había problema de adulterio, por ejemplo, en un matrimonio, la persona que cometía dicho acto era apedreado o era apedreada. Y si el pecado era aún más horrible, aún peor, más malo, esta persona era colgada en un madero. Y en el Nuevo Testamento no es diferente. En Hebreos capítulo 10, por ahí, versículo 26 al 27, el escritor del libro nos dice que si nosotros, los cristianos, pecamos voluntariamente, no queda más sacrificio por nuestros pecados, sino que queda una horrible expectación del juicio de Dios, porque nosotros pisoteamos de esta manera la sangre de su Hijo Jesucristo. Y ahora, volviendo al Antiguo Testamento, el hermano Roberto también nos habló de cómo el pecado involuntario, tal como el pecado de Eva, sí era perdonado, sí tenía perdón. Ahora, nosotros vimos que en Romanos capítulo 5, versículo 12 al 26, el pecado que se habla aquí, conforme al pecado de Adán, era el pecado que no tenía perdón, el pecado que era voluntario, que se hacía con la responsabilidad de saber que era lo incorrecto. Y ahora bien, Pablo nos demuestra aquí cómo la antigua ley, el antiguo pacto y cómo cómo era difícil para los judíos, cómo era difícil para las personas cumplir esta antigua ley, este antiguo pacto, y cómo solo por medio de Jesucristo nosotros podemos ser salvos. Y de hecho esta idea de cómo solamente nosotros, por medio de Jesucristo, nosotros podemos ser salvos, es una idea que se repite a lo largo de todo el capítulo. ¿Y salvos de qué? También sería la pregunta. Nosotros vimos esa pregunta. ¿Salvos de qué? Salvos de la muerte que nosotros, los seres humanos, nos merecíamos por nuestros pecados. Ahora, siendo un poco más 15, el versículo 17, el hermano Roberto nos habló cómo se tiene o cómo el ser humano tiene un concepto erróneo de que nosotros los hombres, nosotros los seres humanos nacemos con el pecado ya, y cómo por medio de esto se han instituido, se han erigido falsas doctrinas, tales como el rociamiento de los infantes para eliminar el pecado original y muchas otras cosas más. Mas, sin embargo, el hermano Roberto nos explicó cómo el ser humano no nace con el pecado, sino que él nace o nosotros nacemos con la tendencia de pecar, y que es muy probable que nosotros pequemos, y de hecho es un hecho, valga la redundancia, es un hecho que nosotros pecaremos cuando nosotros crezcamos en algún futuro, y todos nosotros lo hemos hecho porque esa es la tendencia que nosotros hemos heredado de los antiguos padres. Y ahora, Pablo en el versículo 15 al versículo 17 nos explica cómo sin Jesucristo no hay salvación. El hermano Roberto también nos citaba Hechos capítulo 4, versículo 12, de cómo Pedro en los pocos segundos, pocos minutos que tenía para predicar la palabra, él dijo que en ningún otro nombre, a excepción de Jesucristo, hay salvación, solamente en el Hijo de Dios, solamente en Cristo Jesús. Y también Pablo nos demuestra, versículo 15 hasta el 17 de Romanos capítulo 5, cuáles son las consecuencias que tiene el pecado. Y un ejemplo de eso sería el Adán, el cual fue destituido del huerto del Edén, el cual fue destituido de la presencia de Dios, fue destituido
de la gloria de Dios y a su vez fue destituido de la vida eterna, del árbol de la vida. El versículo 18 al 20 de Romanos capítulo 5 vimos cómo se habla de que Dios es un Dios de leyes. Dios desde el principio en la existencia del hombre, Él instituyó el mandato de que no debía comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y ahí nos demuestra de que Dios es un Dios de leyes. El versículo 21 de Romanos capítulo 5 vimos cuál es la promesa que tiene creer en Jesucristo y tener una fe obediente hacia Él. Y esta es la promesa de la vida eterna. El hermano Roberto también nos citó 1 Juan capítulo 5 versículo 11 y él nos mencionó que este versículo habla del testimonio que Dios nos ha dado, cuyo testimonio es la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora, Romanos capítulo versículo 1 hasta el 11 para ya finalizar, vimos en este contexto general cómo Pablo hace preguntas en base a cómo nosotros los seres humanos razonamos, cómo nosotros los hombres lo hacemos. El versículo 1 nos habló o nos mencionó nos mostró cómo nosotros los seres humanos pensamos. Creemos de que como Cristo ya murió por nosotros, ya murió por nuestros pecados, nos vamos a ir directico al cielo sin tener ningún tipo de problema si nosotros cometemos pecado, si nosotros hacemos cosas en contra de la voluntad de Dios. El versículo 2 y el versículo 5 de Romanos capítulo 6, Pablo nos explica cómo nosotros debemos morir al pecado. Debemos morir a nuestra antigua forma de vivir, nuestra antigua forma de actuar, nuestra antigua forma de ser. Debemos crucificar con Cristo nuestro viejo hombre, tal como lo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O el versículo 11 también, que nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para con Dios. Y para ya finalizar, el versículo 6 y el versículo 10 de Romanos capítulo 6, el hermano Roberto nos habló de cómo Pablo hablaba de que vale la pena ser cristiano. Nosotros debemos revestirnos de Cristo y debemos vivir o ir a través de Él. Y finalizamos ya la semana pasada hablando de cómo Cristo nuevamente es la única salvación y es la única solución para la muerte que por nuestros pecados nosotros merecíamos. Espero no haberlo dado tan largo, espero no haberme alargado tanto y haberle quitado mucho tiempo. Gracias, Leo. Vaya, yo creo que debemos dejar que él siguiera enseñando la clase esta de Romanos. Porque se la sabe mejor que yo, gracias a Dios. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Ahora sí, hermano Neckel, si quiere, por favor, hacernos la pregunta que quería hacer antes de seguir adelante. Sí, mi hermano, ahorita estaba prestando atención en Romanos capítulo 5, versículo 1 en adelante, que estabas conversando acerca de lo que es Jesús para nuestra vida y por medio de él, lo que ahora tenemos, la justificación y la paz en el Señor. Y me llamó la atención cuando comentaste que los judíos al principio no tenían a Jesús en lo que debían tenerlo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, hay una doctrina que se llama solo Jesús, o sea que también malinterpretan algunas cosas a mi juicio. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que ellos piensan es cuando en Hechos 2, versículo 38, cuando se bautiza la persona y dice allí Pedro, en el nombre de Jesús. Mi pregunta es, en este nombre de Jesús, yo podría pensar que ya aquí en este momento los judíos estaban ya teniendo a Jesús no solamente como un hombre, sino ya como una persona, bueno, representante de Dios, el Hijo de Dios, y por eso ya estaban obedeciendo a Dios al obedecer a Jesús. Pero estas personas toman como que solamente en el nombre de Jesús. No sé si me entienden la pregunta. Bueno, creo que sí, pero creo que sí entiendo la pregunta, conociendo un poquito sobre las doctrinas falsas, pero no. Es difícil hablar de doctrinas falsas porque la verdad es una y la mentira son millones, ¿no? Entonces lo que están tratando de enseñar es disolución, Amén. simple y llanamente, ¿no? Y hay muchos puntos Sí. diferentes de donde se pasan esos para sacar el asunto.
Lo que sí tenemos que entender es que Jesús tenía la autoridad, porque él cuando resucitó le dijo a la gente, toda autoridad me está dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, y ese discípulos de todas las naciones bautizándolos y les dijo, ¿cómo? En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces yo si voy a bautizar a alguien que es porque Jesús me dijo que lo fuera a bautizar. Entonces va a ser en el nombre de Jesús. Pero cuando lo bautice, ¿cómo lo voy a hacer? Como él dijo que lo hiciera. O sea, con la autoridad de Jesús, con el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en la autoridad de Jesús, yo te bautizo con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque la Trinidad en el sentido de la naturaleza de Dios es esa. ¿Verdad? Es una deidad que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Igual que el hombre, en 1 Tesalonicenses 5:23, es que ser, ¿verdad? Alma, espíritu y cuerpo. Alma, cuerpo, Cuerpo, alma y espíritu. alma, cuerpo y espíritu. Entonces esas tres cosas tienen que estar ahí. Ahora, nosotros no nos llamamos a nosotros, hola, ¿cómo estás, cuerpo? ¿O sí? ¿Cómo estás, cuerpo de coro? ¿Cómo estás, cuerpo de Víctor Armando? Excelente. ¿Verdad? Sí, está Entonces, bien. tenemos que entender cómo eso son cosas de entendimiento, no de sentimiento. Otra vez volvemos a esa Amén. misma situación. Amén. Amén. Entonces, ¿hay algún otro comentario que quieran hacer sobre la lección que nos acaba de dar Leo? Ya nos podemos ir a la casa casi, porque ya se explayó y creo que fue bastante claro. Espero que sí, para mí fue muy claro. ¿Okay? Llegamos a la conclusión del versículo 11 de capítulo 6, donde terminamos la vez pasada, de que otra vez el entendimiento es entendimiento, no sentimiento. Considérense muertos al pecado. Es una condición mental. O sea, yo no estoy muerto, pero si yo me considero muerto y me invitan a pecar, estoy muerto, no puedo. El muerto no puede hacer nada. Considérense muertos al pecado. Un poquito más adelante en Romanos 8, creo que ya lo vimos también la vez pasada, versículo 10, dice, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. ¿No? Y eso lo está diciendo porque el 10 dice, y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. O sea, yo estoy vivo ahora sirviendo, tengo otra cabeza. Dice, fíjate bien, ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, dice Gálatas 2. Ya no soy yo, ¿verdad? Efesios capítulo 1, versículo 22, somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Nosotros nos hemos decapitado, ¿verdad? ¿Y quién es mi cabeza ahora? ¿Quién es mi cabeza? Cristo es mi cabeza, ¿verdad? Yo tengo que hacer lo que Cristo piensa. ¿Qué piensa Cristo? Es lo que necesito saber, lo que piensa Cristo. ¿Verdad? Un poquito más adelante, en 1 Corintios capítulo 2, versículo 12, también nos va a decir en otra manera lo mismo. ¿Y alguien quiere hacerme el favor de leer el versículo 12? ¿De cuál Lolo? ¿De Romanos? 1 Corintios capítulo 2, versículo 12. Yo lo leo. Capítulo 2, versículo 2. Ay, se me perdió 1 Corintios 12, ¿no? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok, ya te vi. Y me gusta el idioma que usa, ¿verdad? Primero, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. ¿Cuándo lo recibimos? No nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, el regalo del Espíritu Santo. ¿Y para qué recibimos el Espíritu de Dios? Fíjense qué bonito eso. Para tener saber las qué, virtudes de él, el ¿pero carácter qué de dice? él, para discernir su palabra
Ajá. para parecernos a Él. Para que sepamos lo que Él- Dios nos ha concedido. Pero ¿cómo lo llama él? Lo que nos saque Consolada. Testimonio. Y no, Él es el sello. concedido. Exacto, lo que, Para que, exacto. para que entendamos la gracia de Dios. Para que entendamos la gracia de Dios. ¿Verdad? Por eso dice Efesios capítulo 2, somos salvos ¿por qué? Por gracia. ¿Verdad? Nos dice salvos por gracia. Eso también es importantísimo entender. O sea, y la gracia de Dios, por lo que estamos leyendo aquí, es darnos a conocer cómo podemos ser salvos. O sea, la gracia de Dios cuando el arca de Noé, dice la palabra aquí, halló gracia a los ojos de Dios, ¿se acuerdan? Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. ¿Y cuál fue la gracia que recibió de Dios? La dirección, las instrucciones de lo que tenían que hacer para salvarse del diluvio. Y no tuvo que hacer nada Noé. Tuvo que hacer un chorro de cosas, ¿no? Tuvo que preparar un arca y no tenía sierras eléctricas, mecánicas, no tenía madera ya cortada que va uno a la maderería a comprar planchas de madera para poder, ¿no? Comprar sellador de ese en tubito, ¿verdad? Para carafatear todo el barco, para que no tenía nada de eso. Ventanas ya prefabricadas, no tenía nada de eso. Y tuvo que hacer un arca enorme, gigantesca, con muy poca ayuda. Nadie quería ayudar. Ok. Entonces consideremos eso, ¿verdad? Es una situación mental, considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y otra vez, la palabra en sí es, o sea, las preposiciones que están ahí son muy claras y muy importantes. Vivir para Dios. ¿Para quién vivo? Pues fíjate bien, ¿para quién vivo? Vivo para Dios. A quien primero sirvo es a Dios. Y la gente me debe de ver a mí primero sirviéndole a Dios. ¿Y cómo le sirvo a Dios? Una señora me dijo, va a cumplir 100 años el sábado próximo. Mañana va a cumplir 100 años. Me dijo, ¿dónde está Dios? Nunca lo he visto. Nunca lo he visto. Tiene 100 años. Debió haberlo visto ya. ¿Sí? Tiene 100 años, no se ha convertido. ¿Dónde está Dios? Nunca lo he visto. ¿Para quién vive? No vive para Dios. No vive para Dios. Y ahí está otra vez la muestra de la fe. ¿Para quién vives tú? ¿Para quién vivo yo? Y tenemos que entender eso, ¿verdad? Es a quien servimos también. Cuando nos servimos unos a otros, ya nos dijo el Señor. Cuando has servido al más pequeño de esos mis hermanos, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste, Mateo 25. O sea, vivos para Dios. Y la otra cosa es en Cristo Jesús. ¿Y qué quiere decir en? Dentro de, ¿verdad? Dentro de. Con razón Gálatas 3:27, ¿qué dice? ¿De memoria? Víctor Armando se lo sabe de memoria. ¿Qué dice el 3:27? Gálatas 3:27. No se la sabe de memoria. Ay, Chihuahua. Ay, Chihuahua. Ay, Chihuahua. Ah, porque todos los que habéis sido bautizados por Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ah. Ahora, si estoy vivo para Dios, ¿ok? Y estoy revestido de Cristo, ¿qué es lo que debe de verse en mí? ¿Qué es lo que debes de ver tú? ¿Qué es lo que yo debo ver en cada cara de ustedes? El amor de Cristo los redime. Amén, amén. ¿Qué tiene que ver? Me tiene que ver viviendo para mi Padre. Mi Padre y yo uno somos. Me tiene que ver orando a mi Padre. No para que no estamos explayándonos para que nos miren, no. Simplemente tiene que ver mi servicio. ¿A quién estoy sirviendo? ¿A quién estoy sirviendo? Ahora, necesito servir a los míos. El que no provee para los suyos es peor que un ¿qué?
que un incrédulo, dice 1 Timoteo 5, ¿verdad? O sea, entendamos lo que estamos diciendo, pero estamos hablando ya lo dijo Lisbeth, es la intención del corazón, lo que uno quiere hacer. El corazón de David era conforme al de quién, de Dios, ¿verdad? Pero David fue perfecto, no fue perfecto. ¿Verdad? Hoy en la noche, en la última clase de Vicente, vamos a ver que Bernabé tampoco fue perfecto, ¿no? Porque hasta ahorita parece que es todo lo que hemos estudiado con él de eso. Está en una antesala de la clase de las que vienen después de esta. Bien, ¿ya estamos claros? ¿Algún comentario más antes de comenzar la lección? Ya vamos a comenzar, ¿eh? Amén. Gerson. No, está muy claro, gracias, de verdad. Doctor Armando. Excelente, muy claro. Bueno, empieza a leer, hazme el favor entonces leer, Víctor Armando, del 12 hasta el 23. Amén. Romanos capítulo 6, ¿tu hermano? Sí. Amén. Tiene que ir por sus lentes o qué. Necesita más luz. Sí, amén. Romanos capítulo 6, del versículo del 12 Al final, hasta para adelante, hermano. hasta Dice terminar. la palabra de Dios. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentar vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabra de Dios. Una tremenda tesis de la batalla contra el pecado que tiene el ser humano. En forma general, lo primero que se me viene a la mente es que el hombre, el ser humano, tenemos problemas de adicción.
somos adictos. Y una adicción quiere decir que no tienes la voluntad suficiente para salirte de esa adicción. Y la adicción puede ser cualquier cosa. Una de las adicciones que yo tengo es que me gusta mucho comer maní. O otra adicción que tengo es que me gusta mucho el café, ¿verdad? O otra adicción que estoy pensando en comida, ¿no? Pero tengo adicciones de pecado. Y por eso dice que uno es esclavo. Porque un esclavo no tiene libertad para actuar. Y Dios nos ha dicho que somos esclavos del pecado. No es que nos hizo esclavos, sino que tenemos esa tendencia que no podemos resistir. Tenemos esa tendencia que necesitamos resistir. Ahora, por eso son las buenas nuevas. Qué maravilla noticia, qué maravilla noticia, maravillosa que nos digan a nosotros. Por tanto, no reina el pecado en tu cuerpo mortal. Wow. Y no nos olvidemos de lo que quiere decir cuerpo mortal, porque ya nos lo está diciendo ahí en ese momento. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículo 17 y 18? Si alguien me hace el favor de leerlo. El 3:16 ya lo sabemos, porque amó tanto el mundo, ¿verdad? ¿Pero qué dice el 17 y el 18? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. ¿Sigue leyendo? No, ajá, el 18, y el que en él cree no se condena, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Oigan Y bien esta es eso. la condenación. Hasta ahí nomás, ¿verdad? Okay. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree en él, ¿cómo está? Ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado, ya no hay salida. ¡Wow! Qué difícil, ¿no? Qué difícil. Y por otro lado, qué fácil es, porque Dios envió al mundo al Emanuel, al Dios con nosotros, el Dios que está a nuestro lado y que nos apoya, dice, yo estoy contigo. El Dios con nosotros, el Emanuel, para sacarnos de la muerte segura, de la muerte segura, para llevarnos los vivientes. Miren lo que dice Salmo 116. Salmo 116. A ver si lo encuentro. Porque no me acuerdo del versículo exacto, creo que es el 11 o el 12, pero vamos a ver. Versículo 9, ¿qué dice? Fíjate qué bonito lo que dice. ¿Quién lo tiene? Andaré Deseamos leer, lea otra vez, delante, lea. andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjate bien qué bonito es eso. Me presentaré o estaré o andaré delante de Jehová en la tierra de qué? De los Los vivientes. vivientes. ¿Dónde estamos nosotros? En la tierra de los Los mortales. vivientes. No, aquí estamos en la de los mortales. Bueno, ajá. Ajá, Exacto. ajá. Exacto. Pero Es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? ¿Ok? Por eso dice el versículo 13 de Romanos 6, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Úsame. ¿Recuerdan lo que le dijo? Lo que dijo Jesús a Pedro. Llegará el momento en que presentarás tus manos y te llevarán a donde no quieres que vaya. Van a llevar a la muerte, pero está bien, porque ni la muerte nos puede separar del amor de Cristo, ni la muerte nos puede separar, porque ya no tiene que ver con nosotros la muerte. Hemos vencido la muerte. Hemos vencido la muerte. Cuando nosotros empezamos a tener fe real, es cuando vencemos la muerte.
Y cuando sabemos que hemos vencido la muerte, esa fe es verdadera, es cierta. O sea, porque ya la muerte ya no tiene nada con nosotros.